Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos continuando lineamientos generales y dijimos que por lo extenso del tema lo habíamos dividido en dos partes. Bueno, vamos a hacer un recuento de lo ya expuesto. Dijimos que toda la serie en general, o sea, examinando a la iglesia, es en base a lo que describe el apóstol en sus palabras, las cosas que son, versículo 19. O dicho de otra forma, en base al análisis que el mismo Señor hace de lo que estaba sucediendo en aquel momento, en aquel entonces, en las 7 congregaciones del Asia Menor. De hecho, no para que simplemente quede registrado en la historia, sino para que le sirva a las congregaciones de Cristo de todos los tiempos, para su edificación, para su defensa y para que se desarrollen en la piedad que a Dios le agrada. Y ya hemos tocado 2 puntos sumamente trascendentales. Recordémoslo juntos, pero primero permítame orar. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial, todos los que están en este auditorio y los que escuchen esta prédica deben estar plenamente convencidos que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Padre Santo, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Utilice el sonido que sale de mis cuerdas vocales para que sus convencimientos, Señor, se cimenten en nuestra mente y que sea espada de doble filo para que yo recuerde, Señor, los lineamientos generales para mi vida y para la vida de los organismos que yo formo parte, de acuerdo a su bendita y perfecta palabra. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Habíamos hablado, primer punto, la categoría de quien envía. La categoría de quien envía. En síntesis dijimos que cada título con el cual se revela el Señor Jesucristo al apóstol Pablo nos habla a las claras de su categoría, de su deidad, de su forma de proceder y lo no menos importante, lo que debemos esperar de él. Lo que debemos esperar de él. Por ejemplo, en la segunda parte de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, por intermedio de la iglesia de Sardis, se nos dice que él tiene los 7 espíritus de Dios. Y así nos recuerda que él es perfecto en todos sus caminos, que su obra es perfecta, que su doctrina es perfecta, que perfecto su ejemplo, y cada arista que podríamos tocar, recordar, apreciar, solo vemos en concordancia, perfección, porque en él habita la deidad plena. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Por ejemplo, no nos habita la deidad, pero no plena, porque somos criaturas. Nuevamente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, cuando recuerda que tiene a las 7 estrellas, implica su autoridad sobre los pastores. Pero no entendamos incoherentemente, es como que fuera él un titiritero. No es como que él fuera una fuerza irresistible, no, que nos quita el poder de decidir. Nada de esto. Pero lo que sí, él a sus pastores, cuando están en concordancia con él, ya les demuestra su visión divina para el ministerio que están desarrollando para él. De ahí que le da la visión al pastor y el pastor tiene que retransmitírsela a su propia iglesia. No implica tampoco, hermanos míos, que para nada somos sus favoritos. Porque si hay algo que arreglar en nosotros, él va a ejercer su justicia. Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al 6. Su presión sobre nosotros, de acuerdo a Isaías capítulo 48, versículo 10, o sea, cuando nos quema para purificarnos, es de acuerdo a su perfecta voluntad también. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 se revela como el santo, el verdadero. Otra vez una reiteración de su deidad. Y al escribirse que él tiene la llave de David,
es una referencia de su poder y capacidad plena, divina, de dar entrada al tercer cielo. Ahora, por implicancia, si nos vamos al otro extremo, implica que Él y solamente Él tiene poder de mandar al Averno. Capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿A quiénes? A quienes rechazan la salvación por la cual Él murió en la cruz. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, se autorreconoce como el Amén. Y esto habla de la firmeza de su carácter. Ahora, sabemos que la firmeza de su carácter va para los dos extremos, ¿ya? Firmeza en lo que es benévolo, Él perdona y no recuerda, Él perdona y no toma represalias, ¿ya? Pero a su vez entendamos que, escúcheme, Él no tiene ninguna duda cuando cree que es conveniente permitir que haya dolores en el alma de su hijo, ¿ya? Él no tiene tampoco ninguna duda. No le va a pesar la mano cuando quiere mejorarnos. Por ello, el ideal es que crezcamos en concepto de servidumbre y contentamiento. Que las pruebas y disciplinas en nuestra vida va a ser de acuerdo a su perfecta voluntad, a la firmeza de su carácter, que es el amén. Él sabe lo mejor para nosotros como perfecto alfarero. ¿Ya? Jeremías capítulo 18, versículo del 5 al 6. También se le reconoce como el testigo fiel y verdadero por la fidelidad de su proclamación, el evangelio de vida, ¿no? Y al presentarse como el principio de la creación, se refiere nuevamente a su preeminencia divina. Dijimos, hermanos míos, que estas son las características que ya hemos tratado en la tercera prédica de lineamientos de quien nos llamó a su luz admirable. Pero a su vez que nos manda a caminar en este mundo e irradiar las virtudes que Él previamente ya nos ha entregado al momento que fuimos salvos para hacer actos para la gran comisión. En conexión a lo que viene, perpetuemos, y yo le recomiendo que perpetúe esto en su mente. Vuelvo a decir, no se me distraiga, perpetúe esto en su mente, que en nosotros, hermanos míos, la ley espiritual de justicia, conocido como la siembra y la cosecha, Gálatas capítulo 6, versículo 7, el Altísimo la va a aplicar cuando Él crea conveniente, ¿ya? Por favor, y vuelvo a implorarle, no se sienta favorito de Dios. No se sienta. Con esto último en mente, recordemos el segundo punto ya tratado. Segundo, el ejemplo por dar del siervo de Dios. Ya que dijimos que un pastor principal, al cual se le da el título en esta parte apocalíptica de el ángel, es un hombre común y corriente, sujeto a pasiones. Santiago capítulo 5, versículo 17. Y por siempre será igual. Ninguno de nosotros es el santo ni el testigo fiel. Ojo, escúcheme. Nadie obliga a ser pastor, ¿ya? Como nadie le obliga a ocupar un cargo distinguido en una iglesia, ¿ya? Nadie obliga. Pero aquel que ya está trabajando como un ángel, sinónimo de pastor, tiene que quemar su carne, pues serán estos ángeles de carne y hueso fundamentales, no solamente por su cátedra, sino por el ejemplo de vida para formar otros siervos, pastores, diáconos y diaconisas, expositores del evangelio, ¿ya? En cualquier variedad, evangelistas, maestros, maestras, discipuladores, discipuladoras, predicadores, predicadoras, consejeros, directores, secretarios, tesoreros, ¿ya? En apego a lo escrito a 2 Timoteo capítulo versículo 2, esto encarga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Concientizar a estos oficiales contra el nepotismo, ¿ya?
El nepotismo, qué clásico que le encanta al ser humano, en la cual trabaja con sus amiguitos, sus familiares y al resto lo deja de lado. No es correcto. Anteponer intereses de mi persona, de mi grupo, de mi familia, ante los intereses y responsabilidades de la ley, porque todos en conjunto somos la novia de Cristo. Y Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Que sea visible en este ángel y en aquellos que Él está formando para que ocupen sitios como ángeles, hombres o mujeres, ¿no? Que sea visible que Él es copartícipe. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. ¿Copartícipe de qué? En la tribulación cuando llega. Y que en sus angustias y sus aflicciones, porque yo tengo angustia y aflicciones, porque soy un ser humano común y corriente, pero que sea claro que soy incapaz de dejar tiradas mis responsabilidades, ¿ya? Y así tengo que formar a los demás, ¿ya? Pero también visible que este ángel es copartícipe del reino de Dios. O sea, quiere decir que tiene sumamente claro que Él no está sobre las ordenanzas ni principios bíblicos, pues legislador uno solo, y todos los demás somos legislados, y así debo intentar formarlos. Que también sea visible que es copartícipe de la paciencia de Jesucristo, o sea, no se rasga las vestiduras contra el que le entrega un error, ni siquiera un horror, ¿ya? Por contrario, hermano, tiene que demostrar que tiene fe en rehabilitar, en enseñar, en reconstruir el carácter cristiano ajeno, y así intenta formar siervos de mucho valor, y que ha adquirido la sabiduría del vino añejo, una pizca de buen humor que tiene que usar para rebajar las tensiones cuando éstas surjan. ¿Ya? ¿Recuerdan el Señor Jesucristo? Qué terrible esos hermanitos, ¿no? Señor, que baje fuego del cielo. Y le dijo, los hijos del trueno. Al otro que era así le dijo, tú eres piedrita. Rebajando, ¿no? Sabiduría. Aplicada en cochineo, hermanos míos. Porque el ser sabio con un carácter de Cristo no significa estar pomposo todo el día. Ya, no significa eso. Bueno, continuemos. Pero en viva cuenta, los ángeles humanos que dirigen, ya no solamente habla el pastor, los ángeles humanos que dirigen, deben asimilar que su ejemplo inspira a los demás, pero también los puede malacostumbrar. Hacerles recordar que los débiles se vuelven fuertes cuando los ven que caminan a su lado, delante, detrás de ellos, impulsándolos al bien, ¿ya? Y que los fuertes, escúcheme, ¿ya? Y que los fuertes no lo son tanto. Y que de tanto en tanto necesitan la ayuda personal, el socorro del pastor, como a su vez ese pastor en su pasado lo necesitó de su propio pastor, ¿ya? Y todos comprender que todos sin excepción necesitamos de Cristo. Forjar en todos sus oficiales estos convencimientos como la única forma digna de andar, que no hay otra forma de pastorear, que el que pastorea y se enseñorea de la grey, o si hace nepotismo, hiere el corazón sublime del hacedor. Hiere el corazón sublime del hacedor. Y así llegamos al tercer estamento, la ley en general. Ya hemos recordado quién nos envía a caminar, ya hemos recordado al ángel que forma ángeles, y ahora vamos al tercer estamento, la grey en general, que también cumple funciones de servidumbre en una iglesia neotestamentaria. Tercer punto, el papel de todos los creyentes. Ahora busquemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor, Rosy.
Dice la palabra del Señor, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Claro, ya vimos la doxología final, ¿no? Pero vamos a dejar la doxología porque creo que le hemos tratado suficiente en la mañana, ¿no es cierto? Ahora, vamos a enfocarnos en la primera parte. Dos términos, reyes y sacerdotes. ¿Qué implica para la grey del Señor estos títulos que nos da el Señor Jesucristo? A ver, a simple vista son dos títulos, ¿no? Pero el comentarista MacArthur afirma que una mejor traducción sería un reino y sacerdotes. Bueno, yo respeto mucho al maestro MacArthur y me parece que es correcto. Un reino y sacerdotes. O sea, la jugada va por aquí. En un futuro, en el final del sistema de cosas actuales, vamos a reinar con Cristo Jesús, ¿ya? Y le vamos a servir personalmente. Ahora, permítame que le lea Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El reino. Reitera, el reino, ¿no? Pero esto, hermanos míos, es un futuro milenio. Tremendo privilegio que se le va a dar a hombres y mujeres comunes y corrientes que aceptaron el vasallaje y la autoridad del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué implica esto para el hoy? Antes de explicarlo, tiene que quedar sumamente claro que esta situación privilegiada y magnífica que acabamos de leer, tanto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, como capítulo 5, versículo 10, es para todo nacido de nuevo. Porque recuerden que no hay acepción de personas. Ya no hay griego, ni escita, ya no hay mujer, ni hay hombre. Todo nacido de nuevo. ¿Ya? Le compete a un sacerdote neotestamentario lo siguiente. Tiene acceso al trono de la gracia para derramar sus peticiones e intercesiones por su persona y la obra entre sus semejantes. Segundo, un sacerdote sabe que sus vestiduras tienen que ser mantenidas blancas e inmaculadas, y si se manchan tiene que regresarlas mediante los métodos del Señor Jesús, ¿no? Si fuera rojo como el carmesí, Él es el que las vuelve blancas. ¿Por qué? Porque ministra al Rey de Reyes, no solo por respeto, sino por un sentido práctico, dado a que una mancha, pecado no confesado, hace que se vuelva imposible la correcta comunicación con Dios. Tercero, un sacerdote de Cristo, escúcheme, ¿ya? Sabe de su dignidad superior. Yo sé mi dignidad superior, ¿ya? Yo espero que usted también. Pero a su vez sabemos que estamos por mandato imperativo imitar al sacerdote supremo, Jesucristo, que siendo Rey de Reyes, en su peregrinaje por este mundo, vivió sacrificadamente por los demás. Una congregación que enseña e impulsa este tipo de comportamiento en los suyos es una comunidad que está andando en la visión de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3. Búsquelo, por favor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esto es un comportamiento para toda la vida. Hasta que Él, mediante su poder divino, pida que las trompetas reclamen a los cuerpos de nosotros y vayamos completamente puros y perfectos. Pero hasta que no se dé ese hoy, mientras estemos en este mundo, esta es la forma que tenemos que vivir, ¿ya? Enseñando y practicando que tenemos que andar en esta visión divina. Privilegio del sacerdote, ustedes lo han escuchado, que derivan en responsabilidades como las que también ya escuchó,
Y esto está sobreentendido, repito, pues en ambos versículos, Apocalipsis capítulo versículo 6 y capítulo 5 versículo 10, se escribe que fuimos hechos para nuestro Dios, para nuestro Dios, para nuestro Dios y para nuestro Dios. O sea, ¿yo soy propiedad de quién? ¿De mi esposa? ¿Soy propiedad de la iglesia? ¿Soy propiedad de mi país? No, yo soy propiedad de Cristo. Y usted también. Y si fuimos hechos para Él, la lógica indica que debemos impulsar sus santos propósitos, lo que Él desea, lo que Él planea para el presente, ¿ya? Y esperando con esperanza el futuro. Y esperando con esperanza el futuro. ¿Ya? Cuando Juan el Bautista afirmaba que el reino de los cielos se ha acercado, Mateo capítulo 3, versículo 2, estaba sobreentendido que debíamos mejorar, que si bien en un sentido estricto es una profecía para los últimos tiempos, pero los escritos bíblicos nos impulsan a vivir como si fuera una realidad presente. Y eso tenemos que comprender. Yo tengo que intentar vivir como si yo fuera un sacerdote que ya estoy ministrando con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que intentar. Por eso es necesario quemar la carne. El sentido común, hermanos míos, ayuda a este discernimiento para el hoy. Porque yo creo que es visible para cualquier persona que tenga sentido común, la lámpara de Jehová, sea creyente o no sea creyente, que cualquier comunidad, cualquier organismo que se respete, tiene reglas y objetivos por cumplir. ¿Acaso es diferente en la iglesia del Señor? Tenemos una legislación y tenemos objetivos, ¿no? A saber, hay dos aristas que manejan todo el globo. Lo micro, ordenanza de imitar a Cristo. Lo macro, ordenanza de involucrarnos en la gran comisión. Ese es el hoy para cualquier creyente que viva hasta el momento del arrebatamiento. Ese es el hoy que debe ser presente para nuestra iglesia. Esos son los dos objetivos de vida para darle gloria y honor que solamente el Altísimo merece. Salmos capítulo 8, capítulo 9. Hermanos, el reinado espiritual de Cristo se da en corazones redimidos, ¿ya? No se da en el mundo. Se da en corazones redimidos para que de ese corazón comience a irradiar al mundo perdido el ideal de Cristo, su justicia, su misericordia, su amor. ¿Con qué? Con nuestras acciones cotidianas, pues, hermano. Con nuestras acciones cotidianas. Hermano, y yo no voy a venderles manteca de culebra, ¿ya? Todo lo que he dicho no es para nada fácil, pero no es imposible. ¿Para quién? Simple. Para quien se está dejando alimentar por la palabra del Señor. Para quien se está dejando educar. Para que está buscando tener intimidad con Dios. Porque recuerden, hermanos míos, que para amar y querer hacer las cosas del amado o de la amada, tiene que haber forzosamente intimidad. Tiene que haber intimidad. Bueno, pero a su vez, hermanos míos, todo aquel que pertenece a la iglesia de Cristo debe asimilar que está en un frente de batalla, ¿no? Y como tal va a ser atacado. Y Dios lo permite. ¿Por qué? Que la gloria sea para Él. Pero podemos discernir, ¿no? Los grandes problemas que han tenido los hijos en la Biblia. Por ejemplo, José, ¿no? Uno humanamente hablando dice, pero ¿cómo le van a hacer eso a José? Sus hermanos lo venden. Y va a trabajar de un buen hombre y la mujer lo difama y termina en la cárcel. Y le dice la verdad a uno y le promete que lo va a sacar y lo deja más años en la cárcel. ¿Cómo va a ocurrir todo eso? No, está mal. ¿No? Pero sabemos que detrás de todo eso hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios. Y el problema, como ya le dije en la mañana, es cuando el siervo comienza a vivir para sus deseos y no para que vivir en concordancia con los planes de Dios para su vida. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 37. El Evangelio según nuestro hermano Mateo. Capítulo 13.
Decían, ¿no?, al Señor: Señor, que dure la palabra, ¿quién podrá lograrlo? Mateo capítulo 13, versículo 37. Dice la palabra del Señor así: respondiendo le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Por favor, escúchenme. Simple como el agua, ¿ya? Escúchenme, por favor. Todo lo que procedemos de Cristo, del agua y el Espíritu, somos la buena semilla. Hermano, no importa tu pasado, no importa los problemas que tienes. Usted, si ha nacido del agua y el Espíritu, usted es esa buena semilla. Usted es esa buena semilla, hermanos míos. Y lo único que necesita de esa buena semilla, que utilice la bisagra de la obediencia en un mundo de maldad, y así marcar en positivo la diferencia. Es el deseo íntimo del Padre Celestial, en que nosotros seamos continuadores, sembradores, difusores de la virtud de aquel que murió en la cruz. Juan entregaría el análisis a las 7 congregaciones del Asia Menor, repito, con el fin de que optimicen su servicio, con el fin de que sean mejores sembradores de la palabra de verdad, con el fin de que no sean neutralizados por el maligno, por el sistema de cosas que nos atacan para pervertirnos. Lo mismo ayer, lo mismo hoy, lo mismo mañana, hasta que el Señor regrese. Por lo cual, se nos exhorta en estos capítulos dedicados a la iglesia de todos los tiempos, que luchemos contra el reino de maldad. Hermano, cada análisis a cada una de las 7 congregaciones termina con la siguiente exhortación: y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Conclusiones. A los que estamos en cargos diferentes en una iglesia local, nos debe recordar que debemos sumar esfuerzos para ser ejemplos dignos de imitar en todo nivel y comportarnos, escúcheme, como humildes servidores del Altísimo. Segundo, y a toda la grey en general, recordarnos que Jesucristo es firme de carácter, firme en sus promesas, su camino es firme, cimentado en la verdad, su obra y su doctrina perfectos, su provisión perfecta, y que tiene autoridad plena sobre sus pastores y sobre toda la grey, que solo marcamos la diferencia si decidimos imitarlo. Y voy a terminar expresando, hermanos míos, que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios, y que tengamos presente lo aprendido en estos lineamientos generales, porque a partir de la próxima comenzamos a tratar cada iglesia del Señor. Hermanos, considérese usted bendecido si pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Incline su rostro. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, Señor, tenemos deseos, tenemos problemas, tenemos aspiraciones, Señor, pero en medio de todas estas cosas, Señor, háganos recordar siempre, Señor, que usted es el que nos ha mandado andar. Háganos recordar siempre, Señor, el papel que tenemos que tener cuando usted nos abre la puerta para ocupar un cargo, Señor, que de alguna forma debe asemejar a un ángel. Señor, y háganos recordar que todos somos la novia de Cristo, que nadie debe intentar ser superior a otro, Señor, sino en forma coordinada, ayudarnos para escapar de las acechanzas del enemigo, Señor, y que podamos dignamente representarlo en este mundo. Así le pedimos, así le suplicamos,
en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.